En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. En esta misa se unen dos motivos muy hermosos y que se entrelazan totalmente entre sí. La fiesta de la Santísima Trinidad. Es casi como decir la fiesta del catolicismo. Y justo hay un pequeño, lo decíamos, que va a hacer su primera comunión, va a recibir la segunda persona de la Santísima Trinidad, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pero por el principio de unión de la Santísima Trinidad, donde está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Espíritu Santo. En cierta manera podemos expresarnos sin duda que Él va a recibir a toda la Santísima Trinidad, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pero está toda la Santísima Trinidad allí. Para un pequeño son las cosas que más marcan y muestran, y tan hermosas. Yo les digo más de una vez, uno tiene que sentirse con una alegría enorme, pero enorme de ser católicos. Es el regalo más hermoso y más lindo que Dios puede habernos dado, pertenecer a la única religión verdadera. Podríamos haber nacido de padres musulmanes, de padres judíos. Disfruten muy profundamente la alegría de ser católicos. Y estas son las fiestas que más nos tienen que enorgullecer, porque es una marca distintiva de todo lo católico. Y una Santa Comunión, una primera comunión, también la segunda persona de la Santísima Trinidad para recibir en el Santo Sacramento del altar, son las marcas que solamente la religión católica tiene. Dios no es un invento humano, Dios es la Santísima Trinidad. Y los únicos que le rinden culto a Dios, porque Dios no es cualquier cosa, repito, es la Santísima Trinidad, somos los católicos. Ninguna otra religión. No, monseñor, los ortodoxos rusos también hablan de la Santísima Trinidad y nombran a Dios Padre, nombran a Dios Hijo y nombran a Dios Espíritu Santo. Sí, lo nombran, pero no le rinden culto ni a Dios Padre, ni a Dios Hijo, ni a Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen una herejía que falsea la procedencia del Espíritu Santo. Ellos dicen en su herejía, el Espíritu Santo procede solamente del Padre. Herejía. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un solo principio. Esa es la verdad y esos son los hechos y los tiene solamente el catolicismo. ¿Será que se enoja el diablo? ¿Quién se estará enojando? Semejante trueno. Entonces ellos, por más que nombren a la Santísima Trinidad, no le rinden culto a la Santísima Trinidad porque han falseado la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y quien niega al Padre, niega al Hijo. Quien niega al Hijo, niega al Padre y al Espíritu Santo. Y el que niega al Espíritu Santo, niega al Padre y niega al Hijo también. O sea que no le rinden culto, aunque la llamen así, no le rinden culto a la Santísima Trinidad. Al falsear el Espíritu Santo, ellos quedan fuera del culto al verdadero Dios y se han inventado un falso Dios, porque la Santísima Trinidad no es como ellos lo dicen. Entonces los únicos que les rendimos culto a la Santísima Trinidad somos los católicos. Va a recibir a Dios por primera vez. Los únicos que tenemos los santos sacramentos somos los católicos. Los únicos que podemos recibir realmente a Dios presente en el sacramento somos los católicos. Son cosas que se entrelazan totalmente y que nos tienen que llenar de alegría. Los únicos que tenemos los sacramentos somos los católicos. Las sectas protestantes, muchas de ellas, niegan a Dios Jesucristo. Dicen que Jesucristo no es Dios. Y los que tal vez lo dicen de boca para afuera están tan tapados de herejías en las sectas protestantes que no le rinden culto a Dios. Se han inventado una religión que no es la de Dios. Se sigue enojando el clima, no sé qué será. Me perdí. No le rinden culto a Dios los protestantes, solamente los católicos. Solamente los católicos le rendimos culto, no de latría, pero una enorme devoción a la Santísima Virgen, a la Madre de Dios. Solamente los católicos, los santos, solamente los católicos tenemos la confesión que este pequeñito ha hecho decenas de veces. Solamente los católicos del Santo Rosario, cada día gano la salvación eterna si rezo el Rosario, etc. Entonces, son esas fiestas que nos tienen que llenar de alegría. Y en ese orden, el mundo moderno
en los que nos toca vivir y hacia dónde se encamina, a una negación radical de Dios sobre la tierra. Y decir una negación radical de Dios en la tierra significa una negación radical de la Santísima Trinidad. Quieren conformar un mundo sin Dios. Me voy a acercar un poquito más a ustedes para que el ruido de la lluvia no tape la prédica. Ya estamos en los últimos, o lo que parecen los últimos escalones en terminar de cerrar el mundo armado e inventado como los enemigos de Dios quieren hacerlo. Y para el día presente, los enemigos de Dios tienen nombre y apellido, se llama el nuevo orden mundial, que cada vez avanzan más y más y más. Todavía no lo cierran en todos sus pormenores o como ellos quisieran, pero hacia eso vamos. Y es el mundo de la ciudad del hombre, descrita por San Agustín, que es lo mismo que decir, como San Agustín lo dice, la ciudad de Satanás. Contra la ciudad de Dios, que es la ciudad católica, el mundo organizado según Dios y su catolicismo. Ya estamos hacia los últimos pasos de la ciudad del hombre, que es lo mismo que decir la ciudad de Satanás. Hoy, los enemigos de la Santísima Trinidad trabajan como nunca para desterrar de las almas el conocimiento de la noción del Dios verdadero y su única religión, el catolicismo. Por eso quería hacerles muy a vuelo de pájaros una reseña, porque los enemigos de hoy, ya lo dije en otra prédica tiempo atrás, honestamente en estos problemas de negar a Dios o intentar negar a Dios, ya no tienen nada nuevo que inventar, porque ya se ha inventado todo. Después de 20 siglos del catolicismo, todos esos intentos de negaciones de Dios, que son las herejías, ya se han dicho todo, y ya no queda más nada por decir. En realidad, los discursos que empezaremos a ver en estos años, en esa última conformación del nuevo orden mundial, va a ser retomar las palabras y el argumento que los enemigos de Dios, los enemigos de la Santísima Trinidad en otras épocas han dicho. ¿Y en dónde se van a inspirar? En los herejes, por supuesto, que son los enemigos de Dios. Ya se ha dicho de todo en contra de Dios, del Dios verdadero. Se van a retomar esas palabras un poco más maquilladas tal vez, pero se van a decir en el fondo los mismos argumentos. Entonces, a vuelo de pájaro, alguna vez lo dije, lo que han dicho los herejes en otra época, y vayan haciendo relación de ideas, como esos mismos argumentos, en ese intento de negar la Santísima Trinidad, van a tomar también los enemigos del nuevo orden mundial. Porque ellos no pueden hacer ese nuevo orden mundial con la Santísima Trinidad. Tienen que al menos intentar quitar de los espíritus la noción de la Santísima Trinidad, porque ninguna religión falsa se lo va a aceptar. Ningún musulmán enseguida te cortan el pescuezo. Ningún judío, ningún budista, ni los mismos protestantes, porque están en miles de herejías. Los ortodoxos rusos, por lo que acabamos de decir. Entonces van a hacer, la Sagrada Escritura nos enseña en las profecías que van a hacer una religión mundial. Esa religión mundial, vamos hacia eso, hacia los últimos escalones, y no puede tener la Santísima Trinidad. Tiene que inventar, y me invento la palabra, propagandear falsos argumentos contra la Santísima Trinidad, nutriéndose de lo que hace 20 siglos los enemigos de la Santísima Trinidad, los enemigos de Dios, han dicho. Vamos a ver algunos ejemplos. En el siglo I de la cristiandad, los judaizantes, que fue el primer problema que tuvimos los católicos, los que querían la herejía judaizante, meter prácticas o principios del judaísmo en el catolicismo, no. En los planes de Dios, el judaísmo, que fue religión verdadera, se acababa con el Mesías en el nuevo orden, no mundial, sino del Nuevo Testamento, que era el catolicismo. No lo reconocieron al Mesías y fueron los primeros herejes con ideas judaizantes. ¿Qué decían contra la Santísima Trinidad? No existe, no son tres personas, es una sola persona, un solo Dios. Un solo Dios en naturaleza, sí, en la esencia, pero tres personas distintas. La Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero en su naturaleza o esencia. Ellos decían que no, es uno solo, no son tres personas. Cristo,
como siempre. Es curioso, ustedes tienen las tres personas de la Trinidad Santa, el blanco, por expresarme así, del 90% de los ataques es siempre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el católico tiene que ser consciente y siempre estar machacando. San Ignacio de Loyola, ver lo que hacen los enemigos del catolicismo y hacerlo oppositum per diametrum, decía él, lo diametralmente opuesto. Los enemigos del catolicismo atacan sobre todo que Cristo es Dios, pues yo hasta el cansancio les voy a decir la verdad y el hecho, Cristo sí es Dios. Y estos herejes judaizantes del primer siglo de la cristiandad decían Cristo no es Dios, es un puro hombre. Pues vete al diablo, que son los enemigos y los creadores de todas las herejías, los demonios, o los que susurran las herejías, Cristo sí es Dios. Y la Santísima Trinidad es el único Dios. En el siglo siguiente, en el siglo II, la herejía más famosa, no la única, se llamaba adopcionismo. ¿Por qué? Porque decían que Cristo era un puro hombre, simplemente que como era muy santo, Francisco dice algo así, fue adoptado especialmente por Dios, de ahí se viene adopcionismo, cuando fue bautizado. Y por eso se oyó la voz que se oyó en ese momento, y Dios lo adoptó especialmente como hijo, con poderes especiales para hacer milagros, pero no es Dios. Otra vez, las herejías son creadas por el diablo, pues que se vayan al diablo, Cristo sí es Dios, y no necesita ninguna adopción de Dios, es el Hijo unigénito del Padre, Dios como el Padre y Dios como el Espíritu Santo. Miren si este tipo de argumentos no les sirve para propagandear, repito esa palabra inventada de nuevo, ese intento de borrar de los espíritus la conciencia de la Santísima Trinidad y sobre todo la conciencia de que Cristo es Dios. Un siglo después, entre otros, el modalismo. ¿Por qué el modalismo? Curiosamente es un nombre muy antiguo, pero me causa algo de gracia por los, y me disculpan por los celulares, que el modo esto y que el modo aquello. Pues bien, esos decían que Dios es uno solo, estos herejes del modalismo, y que simplemente a veces se presenta como si fuera Padre, a veces se presenta como si fuese el Hijo, sobre todo en la redención, y a veces se presenta como si fuera el Espíritu Santo en la santificación de las almas. Tiene tres modos, y ahí viene el modalismo, de presentarse, pero es siempre el mismo Dios. Es siempre una sola persona y la Santísima Trinidad no existe. Pues bien, fíjense el modalismo. El nuevo orden mundial no puede hacer sus planes hablando de la Santísima Trinidad o permitiendo que se hable de la Santísima Trinidad porque es lo mismo que hablar de catolicismo y solamente de catolicismo. Entonces va a decir, sí, a veces se habla de Padre, a veces se habla de Hijo, a veces se habla del Espíritu Santo, pero es el mismo Dios siempre, con modos distintos. Los modi se dice en latín. Los modos distintos, pero es siempre el mismo. Al nuevo orden mundial le sirve un argumento así para borrar la Santísima Trinidad y hacer su religión mundial. El más famoso de estos modalistas fue Sabelio, y de ahí viene el sabelianismo, condenado por el Papa San Calixto y por el Papa San Dionisio. Un siglo después, ya estamos en el siglo IV, la más famosa de todas las herejías que hizo estragos, esta herejía, y fue muy difícil de quitarla de la realidad del mundo conocido de entonces, bajo la cristiandad, el arrianismo. Ya muchas veces les he hablado del hereje Arrio, era un obispo. Dios nos libre y guarde, los obispos, ojalá podamos ser bien fieles a Dios, nuestro Señor Jesucristo, pero casi todas las herejías vienen a través de los obispos, cuando se desvían del catolicismo. Este obispo Arrio empezó a decir que Cristo no es Dios, que Cristo es un puro hombre, muy santo, el más santo, la primera criatura, pero una pura criatura. No es Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Negaba la divinidad de Cristo. Pues bien, ninguna religión falsa acepta ni soporta que uno le diga la verdad y el hecho de que Cristo es Dios. Entonces los argumentos de Arrio también sirven para el nuevo orden mundial, para crear su religión mundial sin la Santísima Trinidad y sin el hecho y la realidad de Dios nuestro Señor Jesucristo. En el mundo de hoy, también lo hemos dicho varias veces, Francisco tiene muchos argumentos que caen en el arrianismo, estos falsos papas modernos, y uno de los primeros, apenas
apenas empezó allí en Roma, con Eugenio Scalfari para el diario La República de Italia: creo en Dios, no en un Dios católico. No existe un Dios, el supuesto Papa diciendo que no existe un Dios católico. Vale decir, hoy es la fiesta, no existe la Santísima Trinidad. Y después agregó: Jesucristo es mi maestro, mi pastor, pero Dios, el Padre, es el creador. O sea que Cristo no es Dios. Francisco, en definitiva, es un auxiliar del nuevo orden mundial, y en todo su discurso, a veces más explícitamente, a veces no tanto, más solapadamente, él ayuda a todos estos proyectos de ese orden mundial sin Dios, sin ley y sin Dios, podemos decir. Pues bien, con la gracia de Dios, porque somos todos unos cobardes, en el fondo el ser humano es una miseria, pero con la gracia de Dios podemos ser valientes. Una y mil veces le gritaremos: el único Dios es la Santísima Trinidad, y Jesucristo sí es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Avanzamos un poquito para adelante y ahora saltamos al siglo XVII. En el siglo XVII se dio una herejía muy interesante, ya terminamos casi con él, o con dos ejemplos más. Se llama el socinianismo. ¿Por qué? Porque le inventó un hereje, en el 1600 murió, que se llamaba Fausto Sozzini, italiano. Entonces viene el socinianismo. Dice que el único Dios es el Padre, que Jesucristo no es Dios, en eso coincide con el arrianismo, y que el Espíritu Santo no es Dios, simplemente representa un atributo de Dios, el poder de Dios. En ese orden se relaciona con los racionalistas en general sobre el Espíritu Santo y con los modalistas, porque los modalistas dicen que cuando se nombra al Espíritu Santo en realidad es Dios Padre, haciendo ciertas funciones que detrás de ellas se le suele decir Espíritu Santo, pero es siempre Dios Padre. O sea que es parecido al modalismo. El único verdadero Dios es Dios Padre, Jesucristo no es Dios, y el Espíritu Santo es Dios Padre, simplemente que se está, o Dios en general, simplemente que se está hablando de un atributo de Dios. Pues bien, Sozzini y la herejía de los socinianos les viene como anillo al dedo para utilizar en el discurso que intentarán, o que ya están intentando, los que quieren conformar el nuevo orden mundial. Y los racionalistas son iguales. Solamente hay un Dios, no existen tres personas, Cristo no es Dios, y cuando se distingue un poco es simplemente para hablar atributos del único Dios y de la única persona, según ellos. Frente a todo este cúmulo de herejías, el católico tiene que saber hacia dónde nos dirigimos en la época que nos ha tocado vivir, y para eso Dios nos ha advertido con la anticipación suficiente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. El capítulo 11, 12, 13 y 14, sobre todo el Apocalipsis, habla de la religión mundial del anticristo y del falso profeta, y la única forma de conformarla es negando la fiesta de hoy y lo que significa la fiesta de hoy. Negar a la Santísima Trinidad. Por eso, con su gracia, para un niño que hace la primera comunión, tiene que grabar para toda su vida la época que le tocó vivir y ser un combatiente, que si Dios lo llama eso a cualquiera de nosotros, solamente con su gracia, estar dispuestos a dar la vida, si hace falta, manifestando y confesando las cosas como son. El único Dios es la Santísima Trinidad, y la única religión de Dios es el catolicismo. Y la figura amorosa, entrañablemente amorosa, y que tiene que ser defendida a muerte, si es preciso con nuestra propia sangre, es la figura de Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque es en ese punto donde más se ataca, de toda la Trinidad Santa. ¿Por qué? Porque el Padre siempre lo mantienen en un falso Padre, pero con un principio que solamente hay una persona, de la mano con el judaísmo. El Espíritu Santo es fácilmente disuelto en argumentos que se inventan de algo de atributo de Dios, y sin embargo el más atacado de todos es Dios nuestro Señor Jesucristo, y a Él es al cual más debemos defender.
Si se fijan un poco, y termino con ese pequeño detalle, tal vez los más observadores se han dado cuenta, prácticamente nunca, pero nunca, prácticamente, puede ser que alguna vez sí, que yo nombro a Jesucristo, nunca lo dejo de nombrar sin la palabra Dios, porque es el punto de nuestra batalla. Yo casi nunca digo, que no estaría mal, nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre digo Dios nuestro Señor Jesucristo, para machacar y machacar y machacar en ese hecho y en esa verdad, y en toda la Santísima Trinidad. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.